Si fueras un Incoterm, ¿qué Incoterm te gustaría ser? Yo sería un CPT. Yo sería un CPT si es al nivel venta. Y yo creo que si yo fuera a nivel compra, me gustaría ser un FCA. Si anda uno muy facilote, es un DDP. Nunca sería un DDP. Nunca. Oye, hay algunos memes que dicen, no trates como DDP al que te trata como export. Ese ya lo había visto. Ese Incoterm es bueno. Para empezar, los Incoterms no son una ley. Hay gente que me ha dicho que la ley de los Incoterms no es una ley. Para mí los Incoterms son términos de comercio que determinan entre un comprador y un vendedor, un importador, un exportador o cualquiera de las figuras, donde determina quién es responsable de qué y hasta qué punto, tomando en cuenta pago de fletes, riesgo, seguro y despacho aduanero. Con Aduaneta ya vas a estar. Del mundo aduanero te vamos a contar. Desde la frontera hasta el mar. Lo que importa te lo vamos a mostrar. Tengas que importar y exportar. Todo lo que pasa aquí se comenta. Tengas que importar, no te lo pierdas. En cada episodio mucho por hablar. Hola, hola, una vez más en su podcast preferido, Aduanetas, donde las letras no solamente importan, También también exportan. ¿Cómo estás, Sandra? Pues estoy un poco preocupada por el tema que vamos a tratar hoy, que creo que va a ser un poco controversial, pero también es algo que es muy útil saber que existen y cómo manejarlos. Sí, es bien importante y coincido contigo que es un tema que puede que sea muy controversial, porque en mi experiencia en este tema, que ahorita diremos qué tema es, todo mundo puede tener diferentes interpretaciones, o sea, maneras de verlo, pero sobre todo experiencias en el proceso. Así es, hoy hablaremos de los Incoterms, pero de una perspectiva relajada y como anecdotaria, como aquí nos gusta hacerlo todo en Aduanetas. Casual y relax. Totalmente. Porque desde esa perspectiva casual y relax, para ti, ¿qué podrían ser los Incoterms? Desde una perspectiva, para empezar, los Incoterms no son una ley. Hay gente que me ha dicho que la ley de los Incoterms no es una ley. Para mí los Incoterms son términos de comercio que determinan entre un comprador y un vendedor, un importador, un exportador o cualquiera de las figuras, donde determina quién es responsable de qué y hasta qué punto, tomando en cuenta pago de fletes, riesgo, seguro y despacho aduanero. ¿Para ti? Para mí los Incoterms, yo creo que los Incoterms nacen desde el sentido en que los seres humanos a veces damos por sentadas muchas cosas. Y yo puedo asumir que Vladimir va a hacer algo que al final del día no va a hacer. Y es, para hacerlo así análogo, para mí los Incoterms es como, si yo lavo los trastes, asumir que mi marido los va a guardar. Entonces, si tenemos Incoterms en la casa, él sabe que si depende del Incoterm, le toca guardar o no guardar los trastes y entonces ya no lo damos por sentado, ¿no? Lo mismo pasa a lo mejor con los proveedores. Al momento de comprar la mercancía, sabemos hasta dónde queda la responsabilidad de las contrapartes, ¿no? Entonces, exacto, basado en lo que tú dices, los Incoterms son responsabilidades. ¿Quién es responsable de qué y cuándo? Básicamente. Coincido contigo porque yo incluso, a mí no me gusta ir a cursos de Incoterms desde hace algunos años. ¿Por qué? Porque me molesto mucho. Desde el momento en que dicen que este Incoterm lo pueden utilizar para esto o el otro para esto, y yo estoy en desacuerdo, digo, no entraré en camisa de 12 varas. Entonces yo ya dejé hace años de asistir a cursos de Incoterms, porque no sé qué opinas tú. Yo siento que depende de la industria, depende de la empresa, depende del país, depende de muchas cosas. Es el Incoterm que más te va a ayudar. Y hay empresas que tienen sus Incoterms favoritos y hay empresas que solo conocen esos Incoterms, entonces son los que utilizan, ¿no? Pero hay empresas que no conocen los Incoterms. Y como que ya los utilizan. Exactamente. Ese es el otro problema. ¿Qué te parece? Digo, hay que hacer obviamente de una manera relajada, pero sigamos platicando un poquito de algunos de los Incoterms desde una perspectiva anecdotaria. ¿Cuántos Incoterms son, te acuerdas? 11, ¿no? Son un buen. Y la última actualización, si no mal recuerdo, fue en el 2020, ¿no? Pues sí. Y si no, seguramente va a salir un erudito y allá abajo va a comentar. O van a etiquetar no a alguien, fue el van a etiquetar a alguien 2020. para que nos corrija como. No son 11.
¿Cómo se... Sí, es FOB Laredo. FOB Guadalajara, en el Sí. puerto de Guadalajara. Oye, pues si quieres, yo creo que del más controversial para mí es el ex-work. Te Porque late. sí, hablemos del ex-work. Para ti, si yo te preguntara, Sandra, ¿tú cómo identificas o cómo manejas para empezar, manejas ex-work? Sí. A ver, cuéntame cómo. Lo que pasa es que yo pienso que el ex-works lo utilizan empresas que les gusta tener todo el control de la logística. ¿Eh? Desde que sale de la planta hasta que llega a Al destino. su destino final, ¿no? Hay muchas personas que no quieren usar ex-works, pero yo, por lo menos, como apoyo a mis clientes con toda la cadena del suministro, lo que hago es que cuando es ex-works, pues nosotros nos encargamos de recolectar, y cuando mi cliente no conoce al proveedor, pues el ex-works me sirve porque en el momento en el que yo voy a recolectar, ya mi cliente respira y dice, la mercancía ya está en mis manos. Entonces, hay a quienes les gusta usar el ex-works y hay a quien no le gusta usar el ex-works. Sí. ¿Y qué es el ex-works? El ex-works como tal es afuera de la planta, ¿no? Ujú. Recolectas, en teoría, la parte logística, recolectas en donde el vendedor lo produjo o lo almacena. Y para hacerla a lo mejor más simple, y para los que no están familiarizados con los ex-works, vendría siendo como cuando vas tú a un puesto de tacos. Si tú vas al puesto de tacos y compras tus tacos, agarras tu paquete de tacos, si saliendo de la taquería se te caen los tacos, ¿de quién es la responsabilidad? Pues de ti, de que compraste los tacos, el taquero ya te los entregó, ya se liberó del problema. Así es. Entonces, la responsabilidad del fabricante termina en cuanto te entrega la mercancía, pudiendo incluir o no la maniobra, ¿no? ¿Ah? Sí, pero mira, yo sé que no va a ser nada, ¿cómo puedo decir la palabra? Popular mi concepto. Y la gente que me conoce sabe que yo tengo satanizado el tema del ex-work, no de una perspectiva, digamos, logística, sino de una perspectiva fiscal. Y les voy a explicar mi racional, el por qué. Puede ser que estés de acuerdo, puede ser que no, tú sabrás cómo lo manejas. Yo hablo de mi interpretación, ¿no? Habrá gente que esté de acuerdo y gente que no. Si ustedes, o si analizamos bien, digamos, el proceso del Incoterm ex-work, incluso el despacho aduanero de exportación es responsabilidad del comprador. Si seguimos el Incoterm como se establece. Es decir, tú recolectas en la fábrica de China, digamos que una importación, tu vendedor, el exportador, no está obligado a hacer el despacho de exportación. Entonces, tú tienes que buscar o tu empresa tener una entidad legal allá para hacer la exportación legal, o lo que hace mucha gente, se busca una compañía, digamos un freight forwarder, que subcontrata a otra empresa que hace el despacho aduanero, la exportación de China o de cualquier país para que salga el material. Eso es, en la estricta teoría, el ex-work. Yo a la gente le digo, ¿por qué en vez de poner ex-work no pones FCA? La única diferencia entre FCA y ex-work, en mi interpretación, es que en el FCA el exportador vendedor está obligado a hacer el despacho de exportación. Eso es a la importación. Ahora, a la exportación. Imagínate que la empresa mexicana le quiera comprar el cliente en ex-work. En estricta teoría, tú tendrías como empresa mexicana que, como tú dices, dejarlo allá afuera en la bodega y que vengan ellos, se hagan, como decimos vulgarmente, se hagan giras y hagan todo. Ellos, el comprador, digamos que están en España, tienen que buscar hacer ellos o quien les haga el despacho de exportación, el pedimento, digamos, A1, ¿no? Imagínate el contador de la empresa que le diga, oye, y esa mercancía, compruébame que salió, ¿qué onda? Inventarios, no sé. Pedimento yo no tengo. El pedimento lo tiene el fulano que me lo compró. Internamente mi control de inventarios, pues tal vez, no sé, cualquiera que sea el RP, salió el material, pero fiscalmente no hay nada que compruebe que tú exportaste ese material y tampoco lo vendiste, porque tampoco va a haber una factura mexicana porque no es una empresa mexicana. Entonces, en mi lógica, que mucha gente no está de acuerdo porque o no entiende el Tendría que ser Incoterm así. o
Yo soy más papista que el Papa porque veo la parte fiscal también, no solamente la aduanera. Entonces, siempre que hablo del Incoterm Export, tanto de IMPO como Expo, y meto la parte fiscal que a mí me preocupa, o la gente no entiende o la gente dice que no es así. Entonces, por eso como que intento no meterme mucho en esos temas, pero yo así interpreto el Pero te voy a Ex-Work. dar mi contraparte. Mi verdad. Tu verdad. Cuando sucede eso del Ex-Works, en ambas situaciones, aunque no esté escrito dentro de, de los términos del Incoterm, sí hay esta parte de responsabilidad fiscal. ¿Ah? Por ejemplo, nosotros tenemos clientes que compran de Estados Unidos mercancía en México y el exportador facilita todos los documentos y facilita su personalidad jurídica para hacer el despacho aduanal. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, el principal interesado en tener esos documentos que amparen que la mercancía salió del país, pues es del exportador, ¿no? Porque depende de la tasa que esté usando, él va a poder pues manifestar de, aquí tengo mi pedimento de exportación, lo vendí a un extranjero y se exportó. Entonces, ellos fungen como con la figura de exportador. No usan una comercializadora porque en teoría no me ha tocado el caso que que existan comercializadoras que den el servicio de exportación. La mayor parte del tiempo las comercializadoras apoyan a los a los importadores que no cuentan con padrón de importadores para hacer operaciones de importación. Pero de exportación, en la mayoría de los casos, o todos los que me han tocado, el exportador es el que facilita todos los documentos y el que funge como exportador. Fiscalmente. Fiscalmente. Y en este sentido, creo que más va el tema del Ex-Works a que el exportador no paga esos gastos. El despacho aduanal de exportación y la importación al país de destino, ni todos los demás gastos que pudieran suscitarse de esta operación, en el caso de la exportación. Y en el caso de la importación, pasa exactamente igual. Por ejemplo, si viene de Estados Unidos, recogemos en planta, se hace el shipper export con los datos del exportador de Estados Unidos, porque incluso las empresas en Estados Unidos, cuando te venden una mercancía, pues te la declaran en la factura sin taxas, ¿no? Sin impuestos. Entonces, la condicionante para que ellos puedan seguirte facturando sin generar un impuesto es que tú como comprador en México les des la prueba de exportación, de que efectivamente la mercancía salió de Estados Unidos y entró en México. Entonces, se hace como que era un shipper export a nombre del proveedor de Estados Unidos. Entonces, no se utiliza un ente de Estados Unidos como una comercializadora, se utilizan los documentos fiscales del exportador en Estados Unidos para hacer el trámite. El mismo caso, por ejemplo, en Asia, el que funge igual como exportador es el que está en la factura inicial que se pagó de la mercancía. Sí, tú estás escribiendo un FCA. Pero ellos lo que dicen que es Ex-Works es porque el pago, el tema del costo, costo operativo claro, de esta situación la absorbe. A lo mejor porque porque en el FCA el proveedor tendría que pagar el despacho aduanal. más que pagar, ejecutarlo a su nombre. Entonces, justo lo que tú dices es totalmente cierto, pero y a la gente es lo que le digo, nada más el error que tenemos es llamarlo Ex-Work cuando en la estricta teoría, yo por eso les dije, me van a odiar, pero que nos digan si qué opinan. Sí, digan qué opinan. Yo igual seguiré haciéndolo siempre de esta manera porque confío fielmente en este proceso. Es un FCA mal llamado, es un FCA que le queremos decir Ex-Work. ¿Por qué? Tal vez por la costumbre, y pasa mucho en la frontera. Yo creo que pasa mucho más en la frontera. Y yo por eso digo que el tema este no es tan popular, porque en mi experiencia todo mundo opinamos y opina diferente. Muy diferente el tema del Ex-Work. Creo que es el más complicado, junto con el último, que después hablaremos de él. Porque aparte yo creo que es un tema de interpretación personal, ¿no? Y a lo mejor, como tú dices, como no es una ley, cabe el espacio para que cada quien lo adopte de acuerdo a sus necesidades. Así es. Otra particularidad, por ejemplo, del Ex-Works, que sí es importante saber qué Incoterm es el que estás utilizando, porque esto deriva en cuáles son los gastos en los que estás incurriendo, ¿no? Algo que pasaba con mucha frecuencia en la aduana de Laredo era que había clientes que compraban, había importadores, en ese entonces pues no eran mis clientes,
había importadores que compraban ex-works a Atlanta y el agente aduanal en el pedimento declaraba el valor de la factura total y no traía ningún flete. Qué pertinente. Entonces, para poder hacer el cálculo de las contribuciones, se asume que por el ex-works que estás por el Incoterm que estás utilizando, si traes un ex-works, a fuerzas tienes que traer Flete internacional. un flete internacional. Incrementar flete internacional. Y declararlo. ¿Y de qué manera afecta esto? Pues de que el flete forma parte del valor en aduana y sobre ese se hace el cálculo de las contribuciones. Entonces, no nada más es de escoger las siglas que más te gusten, es que tienes que cuadrar toda la operación para que se vea que efectivamente sucedió lo que tú dices que va a suceder en el trámite, ¿no? Que si es ex-work, tiene que traer un flete, tiene que traer todo por cuenta del importador, Seguro. ¿no? Sí, a ver, diste un tema mucho más profundo, el tema de los Incoterms. Si bien los Incoterms no son una ley, digamos, establecida, pero afectan 100% la valoración en aduana o la valoración aduanera. Y creo que es bien común el comentario o el ejemplo que diste de que utilizan a veces un Incoterm donde el comprador o el importador se hace responsable o es responsable del pago del flete internacional, del seguro, etc. Y al momento de declarar los incrementables en el pedimento de importación, no declaran nada. Ahí yo quiero creer, no, tú me dirás, que tú tienes contacto con muchas empresas, que eso casi no se da ya. Con nosotros no. Excelente. Pero cuando estaba en la aduana, Lo veías mucho. hace muchos años, era un error muy común. muy frecuente. Yo esperaría que ese error ya no sea tan común porque hemos evolucionado, hay mucha más información, pero todo. Es un problema tan complicado el tema de la valoración, porque la gente, bueno, espero que sí, a ver, insisto, yo hablo de mi experiencia, porque luego yo sé que hay diferentes realidades y tal vez estoy en mi burbuja de cristal, pero así es como yo vivo el comercio exterior. Es muy complicado que pensemos como contribuyentes, en este caso como importadores, que una autoridad fiscal, una autoridad aduanera, llámese México, llámese Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Argentina, cualquier país, no se va a dar cuenta con bajar simplemente la información del sistema para decir, filtro, si yo fuera auditor de la aduana, filtro la operación por Incoterm y me voy digamos, en Data Stage para México, me voy a donde vienen los incrementables de flete internacional. Si dice FCA, si dice, ¿cuál otro? FOB o el ex-work incorrecto que mencionan por acá, a fuerza tendría que tener un flete internacional. Entonces, chavas, para la autoridad es súper sencillo. Es algo lógico, ¿no? Pero para nosotros, para la autoridad, pero yo por eso te pregunto, ¿habrá gente o habrá tal vez agentes aduanales que en su momento de glosar el pedimento, no se den cuenta de eso? No, debe ser algo de lo principal. O sea, yo creo que el cálculo de las contribuciones es lo más importante de fiscalizar, ¿no? Que estén bien correctos los datos, la mercancía, de la fracción arancelaria y sobre todo el cálculo, ¿no? Totalmente. Pero es algo que tú has dicho, ¿no? A lo mejor le pasó compras la factura con ex-works y se le olvidó agregarle la factura del flete. Ay, porque aparte, exacto, porque ese punto, mira, yo cuántas veces no lo escuché en alguna empresa que trabajé hace muchísimos años, donde decía la persona de compras, no, pues que me lo deja más barato ex-work. ¿Que cuál, por ejemplo? Sí, que si negociamos un DAP me lo deja más caro. Sí, porque incluye el flete. Claro, porque incluye el flete. Pero es, por ejemplo, tú me preguntaste a mí como comercio exterior, logística, gente de compras, ¿a cuánto me deja a mí el proveedor logístico El flete, sí, ese claro. flete internacional? No, pero ¿para qué? Entonces, no, en aquel momento, esa persona, porque siempre hablo mucho de la de compras, no entendía este proceso. ¿Y qué fue lo que tuve que hacer? Educarla. Gente de comercio exterior, eduquen a su gente de compras. Yo esperaría que la gente de compras también poco a poco esté mucho más educada en Incoterms, en temas de valoración, porque si bien no es su main, su core del proceso, pues sí afecta mucho el tema de nosotros. Yo lo que siempre le decía a la gente es, compras, si van a negociar con X proveedor nuevo, antes de aceptar un Incoterm FCA, un Incoterm DAP, donde ellos como proveedores pagan el flete internacional,
cotízame a mí, pregúntame cuánto pagaría yo de ese flete claro. y haz solamente la comparación de cuánto te lo vende. Y te vas a dar cuenta que las empresas, los proveedores, tienen ganancias del flete. Digo, está bien, todo el mundo Sí, busca claro. Y traer aparte, agua al pozo. ahí es también, me vas a dar a lo mejor poquito la razón, por la que a veces en el análisis dices, es que si el proveedor me está vendiendo el flete en $4,500 y si me lo traigo yo, contrato una línea de transportes, me salen 2,800, pues me conviene más comprarle Xworks que comprarle... Sí, pero, y justamente es por falta de conocimiento de la persona que hace la negociación, que me queda claro que en el 80% de las veces no se involucró el área de comercio exterior. Y es que aparte, no solamente que el proveedor le quiera subir el costo al flete, ¿no? El hecho de que a lo mejor él no tiene un abanico de Opciones. de opciones, de líneas de transporte, o a lo mejor ellos están acostumbrados a cotizar nada más, camión completo, ¿no? Y a lo mejor es una máquina que es un pallet, ¿no? Entonces, me cotizaste una caja, entonces yo ocupo un pallet y un pallet me va a salir $800. Entonces, ahí es donde es importante lo que tú dices, que en este caso, por ejemplo, en una empresa grande lo hace el área de compras, de ver qué es lo que más te conviene en tema de logística. En nuestro caso, pues con Clientes. tus clientes dices, a ver, ¿cuánto te está cobrando? Y a veces nosotros con toda la sinceridad del mundo le digo, ¿sabes qué? Trae un superprecio. Nada más Claro. asegúrate que te está Aprovecha. incluyendo esto y esto. Entonces, manéjalo con el proveedor. O sabes que no, yo te lo puedo conseguir por la mitad. Entonces, vámonos mejor a coordinar la logística. Sí. Entonces, en esa parte, yo creo que quizás ya quedó claro qué es el Xworks, ¿no? ¿Tú crees? Yo creo que sí, y si no, pónganos en comentarios, pero pongan comentarios constructivos basados en la experiencia. No tiren hate nomás por tirar. El hate no nos hace. Que nos digan cuando utilizan Xworks. Exacto. ¿Les gusta utilizar el Xworks? ¿No les gusta? A mí me gusta porque me gusta controlar el embarque desde que sale de la Contrólalo con FCA. planta. Contrólalo con FCA. Yo quiero que me digan que utilizando el Incoterm Xwork, si alguna vez han tenido alguna experiencia donde les hagan un challenge, o sea, los reten de decir, oye, ¿por qué estás usando Xworks? ¿Alguna vez habían escuchado el tema de la parte fiscal? También que nos digan, ¿no? Porque también es interesante conocer todo el abanico de opciones, como bien dices tú. A ver, pónganle, que nos hagan el hashtag Team FCA, Team Xworks, Team FOB. CPT, Team FOB. Sí. Sí. ¿Cuál es el Incoterm que más utilizan? ¡Ay! Yo te hago esa pregunta a ti con tus clientes. ¿Qué Incoterm crees tú que les guste más utilizar? Depende de la aduana. Es el que... hay quien... Vámonos con este. Omite el de Xwork, ya no te voy a atacar. No digas otro. Omite el FOB Laredo. Ah, ese es típico. Por a el ver, Río Bravo, ¿no? Sí, llega ahí el Río Bravo. Hablemos de este otro Incoterm, ¿no? Que utilizamos. FOB. El FOB. Es buenísimo el FOB. ¿Qué es el FOB? A ver, No, pues ilústranos. no. A ver, todo el mundo sabe, es libre a bordo. Tu material va a estar sobre el buque, que básicamente es el flete internacional. Si tú eres el comprador, importador, tu proveedor te lo va a poner el contenedor arribita ya del buque. Si se cae antes del buque, no es tu tema, es de él. Para la importación y para la exportación, tú como exportador se lo pones a tu cliente arriba del buque, el Manzanillo, Altamira, Veracruz, Lázaro Cárdenas, Panamá, Buenaventura, Santo Domingo, Puerto Cabello, etc. Oye, pero entonces estás diciendo que estamos hablando a bordo, ¿no? Del buque. A bordo, exacto, libre a bordo. Entonces estaría un poco incongruente que lo usáramos en frontera, ¿no? Terrestre. Imposible, a menos, insisto, que vayas en la balsa, que vas a cruzar a los inmigrantes. Y ahí echas la caja y se va. No se hace eso. Si el CBP me está viendo, no, Mr. Trump. ¿Y cuántos crees que quieren utilizar FOB Laredo? Muchísimos. ¿Alguna vez ustedes han utilizado FOB Laredo? Y que nos digan, espero que digan que no. Pero sean sinceros, digan si sí. Sí, han utilizado FOB Laredo, pero no se puede utilizar FOB Laredo. Entonces, yo creo que de los más utilizados es el FOB, el CIF también, que lo utilizan muchas veces, pero yo creo que el CIF es un arma de dos filos, ¿no? Porque a lo mejor el proveedor te incluye el transporte marítimo en este caso, pero luego hay muchos gastos correlacionados con el transporte, más cuando es despacho de aduana marítima, que el proveedor no te incluye. En estos famosos LTL, que son carga suelta, los proveedores dicen, son $400 del flete y yo lo voy a pagar.
Entonces llega a destino y la persona cree que, pues es que ya me incluyó el flete, ¿no? Y llega a destino y ¿qué pasa? Pues se encuentran con los famosos Destination Local Charges. Entonces, que son $1,200. Entonces, solo $400 del flete y los otros 1,200, pues tú los tienes que pagar. ¿Por qué? Porque incluyen el intercambio electrónico documental. Te cobran por todo. Que es, respiró el... Sí, respiró, te cobro. Entonces, y aparte, pues el lavado proporcional del contenedor, la maniobra de que bajaron la carga del contenedor, hicieron la separación con las demás cargas. Y a veces te sale mucho más costoso que un contenedor completo. Sí, sí. Yo creo que el LTL siempre ha sido dolor de cabeza para mucha gente, pero mucha gente que no tiene volumen para un full dice, bueno, pues lo tengo que manejar de esa manera. En el tema de lo que dices, de ponerse muy atento, por ejemplo, con el SIP, con el CIF, con el CPT, etc. A veces, cuando se negocia o negociamos un Incoterm, damos y entendemos que el flete lo paga el proveedor, no leemos la parte del riesgo. Hay Incoterms, tú lo sabes, que aunque el proveedor, en este caso, si es una importación, pague el flete internacional, yo sería responsable ¿de qué? Del riesgo, de activar con la compañía de seguros el proceso de la avería o como le quiera llamar. Entonces, muchas veces, únicamente relacionamos el Incoterm en el tema del pago del flete o de la responsabilidad del despacho, pero no del riesgo. Y el riesgo es bien importante, ¿no? Porque aparte de... Imagínate, Blake, ¿cuántas veces bueno, alguna vez te han chocado el carro, ¿verdad? Lamentablemente y sí. Es un dolor tener que lidiar con el ajustador, Sí. con la aseguradora, con todo esto. Imagínate en un litigio de internacional, donde la responsabilidad es del proveedor de pelear el seguro y a lo mejor está en China. El gasto administrativo más todo lo que tienes que hacer para poder recuperar el pago de la mercancía. Yo creo que ahí a veces también evalúa el importador mejor tengo una póliza con un ejecutivo nacional con el que yo pueda ir y negociar el siniestro y todo esto. Entonces también eso tiene que ver al momento de elegir cuál es el Incoterm que van a utilizar o quién quiere que sea el responsable, ¿no? de la carga. De la carga. Sí, aparte, hablando de valoración, justo como dijiste hace un momento, el tema de quién paga el seguro también debe de incrementar ese dinero, ese monto en la base gravable para el cálculo de los impuestos, porque ese seguro, si tú lo pagas, también tienes que incrementarlo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Como dicen, para los gustos, los colores, y para los gustos, los Incoterms, porque también los Incoterms se adecúan al tipo de mercancía, al tipo de empresa. Tiene que ver mucho si, por ejemplo, el dueño, el importador y el exportador son partes relacionadas, misma empresa, si no son... O sea, tienen que analizar, chavos, muchísimas cosas, no solamente, como bien decimos, el tema del costo. El FOB yo creo que se utiliza muchísimo. Y la ventaja del FOB, a pesar de que lo ponen FOB Laredo o Río Bravo, es que solo es marítimo. Sí. O sea, FOB, mar, barco. Y párale de contar. En cambio, hay otros Incoterms que puede ser o marítimo o multimodal, ¿no? ¿Cuál otro Incoterm se te ocurre? Aunque no vayamos en orden. El DAP. Yo creo que también es de los más utilizados, DAP, ¿no? Delivered at Place. Ponerlo en un lugar. Pero a veces, fíjate, no se te toca, a veces decimos, sí, lo voy a comprar DAP. ¿Dónde? Ah, España. ¿Dónde? Ah, Madrid. ¿Dónde? Ah, la bodega de mi proveedor. Ah, ahí está. Tenemos que ser bien específicos. Y en mi experiencia, al menos cuando era consultor y que me tocaba mucho auditar pues empresas y pues, me tocaba revisar los pedimentos, así, Dios santo, veía mucho el tema del problemas con temas de los Incoterms, donde no especificaban, digamos, en el arreglo, no sé, en la orden de compra, etc., en dónde tenían que recolectar o que entregar. Y si, como tú dijiste, el tema del seguro, si pasa un siniestro, ahí hay el problema. Yo te dije que te lo entregaba en España, nunca te dije que en tu bodega. Entonces te voy a cobrar el flete desde que llega puerto o aeropuerto hasta tu lugar. Y ahí regresamos a la taquería, el DAP, tu casa vendría siendo el equivalente a de que
pides por Didi y si tu pedido llegó dañado, pues te lo reembolsa, ¿no? Porque es Tu responsabilidad, su responsabilidad hasta que te lo dan hasta en que tus te lo entrega. manitas. Ujú. Entonces, tenemos un mutuo amigo que hace siempre la historia de Liverpool, entre que va y compra su pantalla. ¿Sí? ¿Sabes de quién hablo? No, dame pistas. Nuestro amigo Israel. Ah, Sí, él sí, siempre ya. saca este ejemplo y lo voy a sacar A a colación. colación porque se me hace un ejemplo con el que fácilmente puedes explicarle los Incoterms a cualquiera. Cuando tú vas a Liverpool y compras la pantalla y te la llevas en tu camioneta, es un Xworth. Si se quiebra la pantalla en el camino, es tu bronca. Cuando tú vas a Liverpool y le contratas el servicio, hay veces en el que ellos mismos te dicen, ellos no tienen a lo mejor, o no sé, no puede ser Liverpool, puede ser cualquier otra Tienda de departamental y te dicen, te vendí la televisión. Yo no tengo unidades propias para mover tu televisión a tu casa, pero aquí tengo esta lista de proveedores. Y entonces se está deslindando de responsabilidad alguna sobre eso. Entonces, tú compras la televisión, contratas a algunos de la lista y si en el camino ese proveedor tuvo un percance, entonces sigue o siendo... no lo llevó a tu casa y o nunca no te llegó, lo entregó. sigue siendo tu responsabilidad. Pero ¿qué pasa? Si vas a Liverpool y Liverpool sí tiene sus transportes, entonces tú le compras puesto en tu casa. O a lo mejor lo compras por internet con envío incluido. Entonces ahí ya estamos hablando de un deliver at place Sí, en tu casa. claro. Y en ese ejemplo que dijiste del ex-work, sí aplica, porque para mí el ex-work, la única manera donde se puede utilizar legalmente, correctamente, Es en Liverpool. no, es en entregas nacionales, en compras nacionales, porque no hay un despacho aduanero. Estoy de acuerdo con ese ejemplo del ex-work también y del AP. Pero bueno, oye, ¿y alguna vez te ha tocado comprar con DDP? No, porque para mí el DDP es el opuesto, incorrecto, pero opuesto al ex-work. Porque si tú eres un vendedor, tú estás obligado, un exportador, a importarlo en el país destino conforme al Incoterm, porque él te lo va a pedir que se lo pongas ahí y ni siquiera está obligado a despachar. Y si tú eres el comprador, tu proveedor tiene que despachártelo aquí por sus medios y entregártelo. Pero si para mí es un DDP, yo realmente le llamo compra nacional. Y si es una compra nacional, no requiere expedimento. ¿Qué tienes que pedirle al proveedor? Pues el CFDI. La factura, totalmente. Pero ahí otra vez Totalmente. otra vez te voy a dar desde mi perspectiva. Sí, adelante. Para mí, los que utilizan el DDP son empresas del extranjero que no tienen, que tienen un cliente nacional que no cuenta con padrón de importadores, que no quiere saber absolutamente nada del despacho aduanero, pero que quiere esa cosa que solamente puede comprar en el extranjero. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nosotros trabajamos con algunas empresas en Estados Unidos en las que ellos venden DDP y el que funge como importador, en este caso ahí sí tienes la razón, como lo habíamos platicado hace rato, es una comercializadora. Entonces, esta comercializadora, sí te entiendo, podrías pensar que más bien es como un distribuidor autorizado del proveedor en el extranjero. ¿Y cómo es que amarras esta parte de la parte fiscal? Es que la comercializadora, el cliente nacional le paga a la comercializadora. En práctica, tienes toda la razón. Es una compra nacional. Uh-huh. Pero en términos de lo que sucede, la responsabilidad tanto del despacho aduanero, no de la parte legal, porque en este caso la absorbe la comercializadora, pero de hacer la contratación del agente aduanal, de quién va a ser el importador, de hacer el pago de las maniobras, impuestos y todo, lo hace la empresa en el extranjero. Entonces, por ejemplo, hemos trabajado, por ejemplo, con empresas que le pueden dar un servicio a otra empresa en México que no quiere, o más bien no quiere meterse. Yo quiero que me lo pongas aquí ya en mi planta. No quiero importarlo, aunque tenga padrón de importadores. Claro. Entonces, esas empresas de Estados Unidos nos contratan para que nosotros hagamos desde planta hasta la puerta del comprador final, ¿no? Y que en teoría sí se cumplen con todos los puntos del DDP entre las dos partes, pero sí documentalmente, pues el comprador fiscalmente hizo una compra nacional, porque lo hizo a través de una comercializadora. En esa parte sí tienes la razón. Sí, no, totalmente. Y yo entiendo. O sea, una empresa pequeña, mediana, cuando más, una grande,
tiene muchos protocolos y procesos y necesidades fiscales. Fiscales, contabilidad, aduaneras, responsabilidades, etc. Nunca se va a arriesgar a tener un material, y más si es una fábrica, que no cuente con un documento, una prueba fiscal de que o fue importado o fue comprado nacionalmente. No tienes otra manera porque lo demás o fue robado o se vino en el camión que no alcanzaron a modular, etc. Entonces, por eso mi concepto tan tajante de los Incoterms es todo lo que tú dices, totalmente es de acuerdo. Mucha gente puede interpretar eso a nivel proceso macro como un DDP, pero la realidad en México, que fue una compra nacional, porque la empresa importadora te compró a ti como comercializadora y tú le diste un CFDI y a nivel libros contables o fiscal, ellos tienen un ingreso por una compra nacional. Que ojo aquí, y sí me gustaría hacer como un paréntesis en la parte en la que tú dices que sí es bien importante que cuiden la parte fiscal. Lo que yo te dije es el ideal de la operación de un DDP, que haya un intermediario, que el pago se haya hecho por medio de ese intermediario que es la comercializadora y que el importador, o bueno, en este caso que no es importador, es un comprador nacional, tenga una factura con todas las de la ley, con el pedimento de importación, etcétera, etcétera. Pero sí pasa lo que pudiera decir. Hay empresas en México que le pagan directamente al proveedor en Estados Unidos que no tienen padrón de importadores y luego ya buscan una comercializadora. En este sentido, el pedimento viene a nombre de la comercializadora. Tú no lo puedes deducir dentro de tus gastos. No puedes trasladar el IVA. Lo correcto siempre es que cuando hagas una compra en el extranjero en el que tú no vayas a fungir como el importador, le pagues al que te va a facturar. No le puedes pagar al extranjero porque el extranjero sí te puede facturar, haces una cesión de derechos para que lo haga la comercializadora, pero el pedimento no va a aparecer a tu nombre. Y la comercializadora es imposible que te facture la mercancía con todo y el IVA porque la comercializadora no hizo la compra. La comercializadora solamente está haciendo la gestión del trámite del despacho aduanero. Y es bien dicho, es un tema muy escabroso, es una parte muy escabrosa, por eso Ex-Works y DDP generan mucha controversia. En mi experiencia, depende mucho del tamaño de la empresa, depende mucho si la empresa es dueña de sus inventarios o no, porque también tenemos la parte de la maquiladora, que no son dueños de inventarios, ellos únicamente el dueño del material, digamos que el corporativo les manda la materia prima o a consignación, pero no la pagan, manufacturan, exportan y cobran un fee, un porcentaje por el servicio de maquiladora básicamente. Esas empresas tienen un estilo por su mismo flujo muy determinado. Hay otras empresas mexicanas, en el caso que estamos en México, donde sí son dueñas del inventario y sí afecta mucho más este proceso del tema del Incoterm que declarar que no. Hay otro tipo de empresas que incluso están pagando regalías de una marca al extranjero. Se manejan totalmente diferentes. El tema del Incoterm se tiene que fijar en otras cositas. Se incrementan esos costos en la base gravable. O sea, yo entiendo que hay chile, mole y pozole, pero lo que estamos hablando aquí es cómo están estructurados en responsabilidades los Incoterms. Y lo que hablamos también es la práctica a veces es un poco diferente o muy diferente. Aquí no juzgamos como ustedes lo quieren manejar, porque a fin de cuentas, a quien van a auditar es a usted. Por eso cuéntenos qué Incoterms son los que más utilizan y cómo lo están utilizando. Porque escuchamos, pero no juzgamos. Pero sí auditamos, dice el SAT y la NAM. Ay, no, es que ese tema de los Incoterms yo creo que es escabroso. Escabroso, porque cosas tan sencillas que manifiestan el Incoterm pueden desencadenar en un mar de gastos que puede ser que sí está bien. Por ejemplo, si el proveedor te vendió puesto en Manzanillo, ¿no? Y hasta ahí acaba su responsabilidad. Entonces, a partir de Manzanillo, de la terminal, empieza la tuya. Terminal de Manzanillo. Entonces, ya hay otras cosas que pueden intervenir. A lo mejor. DAT sería esa ya, sí. ¿no? DAT. Entonces, hay otras cosas que pueden interferir en esto. A lo mejor, sí, la responsabilidad del proveedor terminó en Manzanillo. Pero, ¿qué pasa si el proveedor no te mandó los documentos para que tú puedas revalidar el BL? La famosa revalidación de BL. Porque en este sentido, ya todos los gastos en los que se incurran una vez tocando terminal corresponden al importador. Entonces, si corresponden al importador,
pues ya todos los almacenajes, demoras y todo lo que se genere porque no tengas documentos para despachar, depende del importador, ¿no? Aunque el que esté obstaculizando el despacho sea el proveedor. Y volvemos a lo mismo que hablamos en alguna ocasión, el tema también de las instrucciones de embarque. Es importante también tenerlas muy, muy, muy claras. Me ha tocado experiencias, no me desvío del tema, yo sé que es de lo mismo, donde en las instrucciones de embarque del cliente, el importador ni siquiera menciona la información del agente aduanal. Entonces, ¿qué pasa cuando llega el embarque a puerto? Nadie se da por enterado. Nadie sabe. Oye, ¿y mi contenedor? Ah, el que me notificaron que se fue a abandono. ¿A quién le llegó? A mí no me dijeron absolutamente nada. Imagínate desde ese punto la importancia. Oye, en ese sentido que también tiene que ver con el tema, una parte por la que a mí me gusta a veces tener el control del transporte es por este tema de las instrucciones. En el tema marítimo hay un tema importante que es la revalidación que tú bien dices. Hay revalidación que se hace con Bill of Lading original y hay revalidación que se hace con Telex Release con copia, ¿no? Y la diferencia entre una cosa y otra es abismal en tramitología y en costo, porque si te vende el proveedor con un BL para revalidar con un BL original, tú tienes que esperar hasta que te llegue el BL original, endosarlo para poder revalidar. Si se pierde el BL, que sí ha pasado, de mercancía muy costosa, en el camino, porque FedEx, DHL tuvieron un problema logístico y se perdió el BL, los costos, aunque tú todavía no puedas revalidar el contenedor, los costos de las demoras, de los almacenajes, todos corren a cuenta del importador. Y aunque tú digas, es que yo le dije que me lo mandara a Telex Release y él te lo mandó original, pues es tu palabra contra la de él si no hay una carta de instrucciones. Entonces, cuando nosotros manejamos, por ejemplo, la logística, dices, no, yo me aseguro que me lo manden Telex Release, que me lo manden con copia. Porque así yo tengo el control de que no me van a llegar con la sorpresa de que me lo mandaron original. Hace poco me contaron de un amigo que tengo en China, que él exporta pescado tilapia. Vendieron el contenedor y él estaba creído que lo había mandado original. Y el importador en México, él estaba creído que lo había mandado a contracopia. Y el importador en México, que era original. Estás hablando de un perecedero. ¿Cuánto tiempo de vida tiene un producto perecedero? No, pues y más entonces, una cadena de cualquier error de logística, no, hombre, es un mundo de dinero y de inversión que se va. Se pierde totalmente. No, el tema, como mencionas, el tema de la comunicación clara y precisa entre el que compra y el que exporta es importante. Y dentro de todo viene el Incoterm, que es justamente lo que estamos hablando. Y este tema... Para mucho. No, da para mucho y hay controversia. O sea, yo me he sentado así como, digo, estamos hablando, chupando a gusto, como se dice vulgarmente, pero... Salud. Salud. Digo, no es alcohol, pero bueno. Pero yo creo que por eso decidí, como te decía, no ir a cursos de Incoterms ya, porque voy a estar como tú, era aquel que nos contaste que querían enseñar a importar de China. Oye, difiero. pero ahorita porque ya tienes un criterio establecido. La experiencia. Yo creo que el curso de los Incoterms es uno de los most to do para todos. Para todos. Yo por eso digo yo ya no, porque yo ya tengo mi concepto. Obviamente, cada vez que hay una modificación que eliminan algunos y crean otros, ahí sí voy. Actualizarse ahí sí. es importante. Pero el Xbox y el DDP son como las cucarachas. Siguen existiendo y seguirán. Yo sé que seguirán existiendo. Pues que nos cuenten, ¿no? ¿Cuáles, reiteramos, pero sí cuál es el que más utilizan? Porque yo creo que este episodio va a tener mucha gente en contra y luego haremos a favor. un episodio sobre los comentarios que nos dijeron y que nos cuenten cuál ha sido su peor experiencia con un Incoterm, si les ha tocado hacer valer... El FOB Laredo. Sí, el FOB Laredo. Y si les ha tocado hacer valer el Incoterm con el proveedor y cuál ha sido el desenlace, ¿no? Ay, ¿qué te parece? Es que ese es bueno, pero mira, si puedo, antes de irnos, porque sé que ya estamos cortos en tiempo, en aquellas épocas que yo manejaba logística, que ya les he contado algunas veces, 3 años, se perdió un material. No recuerdo si fue, les juro por Dios, no recuerdo si fue marítimo o si fue algo aéreo, pero me acuerdo que era un par de pallets, ¿no? De X empresa que hace cuando yo recién iba empezando. Entonces, a manejar logística, yo decía, bueno, ¿qué Incoterm fue? No, pues, Sutano.
En su momento era responsabilidad de nosotros, como importadores, como compradores, hacernos cargo del seguro. Nosotros pagamos el seguro, ir a hacernos cargo del seguro. No me acuerdo, y la gente que nos ve sabrá más que yo, porque ahora no sé qué pidan. Nos pidieron copia de esto, foto de esto, que la carta del proveedor, que fírmale, que tú, que como las cámaras de cuando salió, de cuando llegó, de que todo. Y ahí yo aprendí o conocí el famosísimo, no sé si es acuerdo o tratado de Varsovia. ¿Lo han escuchado? Yo solo fui al bar Varsovia. Bueno, yo no conozco Polonia, pero, y ustedes logísticos, porque, insisto, yo no soy logístico hace muchos años, el resumen, creo que sí era un aéreo y era material caro. Lo que dice el acuerdo o tratado de Varsovia, no recuerdo cuál de los dos es, era de que los iban a pagar esa compañía paquetera $20 por kilo. Y eso pasa, eso sí pasa también en nacional fletes también. nacionales. Por eso es importante ver la póliza del seguro que están adquiriendo. Por eso yo también creo que para mí tener el control es lo mejor. Es lo Porque mejor. ves la póliza, ves los deducibles, ves todo, ves que te están incluyendo, porque algunas pólizas te incluyen hasta que si se raspa, que si se cae cuando lo estás descargando. Pero eso que dices es, cuando pierden mercancía igual en Estados Unidos te pagan cierto monto de dólares por kilo. Por kilo. Y era como, a ver, señores, si ese producto es un electrónico muy caro, no son $20 por kilo. Eso terminaron pagando y el correo, digamos que la conclusión era acuerdo, tratado, no recuerdo, de Varsovia. Y decía, igual, $20 en aquel tiempo, no, hace muchos años, por kilo. Entonces, obviamente la empresa estaba molesta. Pero, ¿pues qué no pagamos un seguro? Pues sí, pero la póliza que tenemos, que contrató, no sé quién, yo era nuevo en eso, pues dice que es lo que alcanzamos a pagar. Y eso fue lo que nos pagaron. Cuéntenos sus experiencias con los Incoterms. Y ahora sí pongan hashtag de cuál utilizan, etiquetan a quien les dé la gana. Al cabo es que la experiencia que tenemos aquí es de lo que hablamos. Y una cosa que nos hicimos cuando empezamos el capítulo es pedirles que nos sigan por todas nuestras redes, en TikTok, en Spotify. En Amazon Music, estamos en Apple Podcast, estamos en Instagram, estamos en YouTube también. Si nos quieren ver, como dice Sandra, vestidos, es en YouTube nada más. Oye, pero que no se entere el productor que nos dijimos al principio de eso, porque luego nos regaña. Y luego... Pues gracias por escucharnos y vernos nuevamente y pronto estaremos con algunos más episodios. Un placer como siempre, Sandra. Igualmente, un placer Vladimir. como siempre, muchachas, muchachos. Hasta la próxima. Con Aduaneta ya vas a estar. Del mundo aduanero te vamos a contar. Desde la frontera hasta el mar. Lo que importa te lo vamos a mostrar. Tengas que importar y exportar. Todo lo que pasa aquí se comenta. Tengas que importar, no te lo pierdas. En cada episodio mucho por hablar. Se siente. Si fueras un Incoterm, ¿qué Incoterm te gustaría ser? Yo sería un CPT. CPT. Yo sería un CPT si es al nivel venta. Y yo creo que si yo fuera a nivel compra, me gustaría ser un FCA. Si anda uno muy facilote, es un DDP. Nunca sería un DDP. Nunca. Oye, hay algunos memes que dicen, no trates como DDP al que te trata como ex-work. Ese ya lo había visto. Ese Incoterm es bueno. No, el tema de los Incoterms, Candente. candentes. O sea, yo he tenido charlas ya hace muchos años. Yo, como me conozco, ya intento no... Eso como, hablar de Incoterms es como hablar de de religión y política. Totalmente, sí. Y fútbol. Porque, a ver, todos tenemos una diferente interpretación basado, obviamente, en la experiencia y está En bien. lo que te y funciona, está pues bien. como tú dices, no son Está leyes, bien, no entonces son leyes. utiliza lo que se te acomode, ¿no? Pero bien dice Dios, más te hubiera valido no haber sabido. Porque una vez que entiende uno la Te perspectiva da vuelta fiscal, y vuelta y vuelta. ya no lo puedes pasar por alto.